Listo, acá por el escritorio. Hola a todos, buenas tardes. Buenas, buenas. Hola a todos. Muy bien. Profe, una Bueno, consulta. sí. La entrega del trabajo práctico figura que es la semana que viene, el 14. Pero dice que cuando se hace la entrega se pone en el título el grupo. Ujú. Y por lo que veo, o sea, en ningún momento se designó un número de grupo. ¿Eso se va a asignar? Estás hablando de un trabajo que les propuso Andrés, ¿no? Sí, 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 que dice entrar la semana que viene y poner en el nombre el número de grupo. Sandra, ahí habían Está dicho el Excel, el que número de grupo. sí. Nosotros somos el grupo 1, por ejemplo. En ¿Y el el Excel Excel donde dónde nos está? anotamos No está. veo el Excel. En una planilla donde se crearon los grupos y figuran el número de grupo de cada uno. ¿Pero está subido al campus ese Excel? No lo encontré. A ver. Gracias. Yo tenía entendido que el profe había dicho que armen con los que tengan de ya otros grupos, que pueden usar los mismos de otros cursos, que no hacía falta ningún Excel, nada, o sea, Por lo general es eso, hacemos eso, que No, es sí, eso sí, utilizar el pero número de grupos de otros cursos. Claro, pero cuando hacemos la entrega le ponemos grupo, número y cualquier número, a Y eso no, iba. aluciné, eso era de la materia Otra de ayer. materia, no, no, en esta Sí, sí, materia no. la de ayer era. Una alucinación mía. Em, Mirá, pero tienen, ustedes, al final no entendí, el Excel entonces no está, ese que comentaban. no existe tal Bueno, Excel y no existe es tal eso. número de grupo. Ok, bueno. em, Bueno, pero yo nos le, podemos organizar con nombre y apellido, o sea, sin un número de grupo. O sea, en la entrega están los participantes y listo, ¿no? sí, no lo veo muy problemático eso. Pongan los nombres de los participantes y ya está. Bueno, la verdad que por más que tenga número de grupo o no tenga, es lo mismo. Porque si no están todos los participantes, por más número que haya, si no hay claridad de cada uno, pongan los participantes. Si hay alguna duda, se las preguntamos. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Se entendía más o menos lo que eran los contenedores? Es un repaso breve. ¿Entendieron más Sí, o profe, menos? son eh, como, podríamos decir, no son exactamente servidores virtuales, pero son como una estructura donde yo puedo crear un entorno y replicarlo en otros lados, y la particularidad que tiene es que aísla, digamos, puedo tener aislados los distintos servicios que tengo en mi aplicación. Puedo tener por un lado en un contenedor la base de datos, en otro contenedor el front, en un contenedor distinto el back, y ese aislamiento también le da seguridad. Ujú. Muy bien.
Y yo lo que entendí que está muy bueno es que matás el tipo del proceso y no tenés que, o sea, en comparación una ventaja a una virtual, es que no tenés que esperar a que se encienda una virtual y con todo lo que eso demanda, y que es mucho más fácil eso, ¿no es cierto? Y Exactamente. también la división de cargas, ¿no? Es como más eficiente en este caso. La que El, Borify, digamos, que lo que no, sería el load balancing, por así decirlo. lo que sería el load Sí, balancing lo es podés, más. si tenés, cuando vos creas los contenedores, el contenedor en Compose, vos le podés asignar la cantidad de recursos que le vas a asignar a cada contenedor, el ancho de banda que va a usar cada contenedor y, y bueno, básicamente podés crear la imagen y replicarlo tantas veces como quieras. Eso es espectacular. Con load balancing no se refiere más a la orquestación de contenedores ya, que supongo que es lo que vemos hoy, lo de Kubernetes y Docker Swarm Sí, también, creo. sí, sí. Aguardame un segundito. Quiero ver si tengo algo acá. Compartir. Ok. Em, a ver, todas las respuestas son correctas. Básicamente. Em, Voy a hacer algunas aclaraciones porque las respuestas son correctas, pero hay algunas cosas importantes. Hablaron de aislación, por un lado, ¿sí? Acá por eso puse este gráfico, porque habla de cómo cada aplicación está aislada una de otra. Acá, si quieren esto, el de la izquierda es como el ambiente más tradicional de máquinas virtuales. Em, Uno de ustedes dijo que las máquinas virtuales utilizan más recursos. Sí, porque por cada máquina virtual levanta un sistema operativo completo. Versus lo que hago en los contenedores que no levanto un sistema operativo completo. Entonces, eso me ocupa más recursos, por ende hago un uso más eficiente. Por ende, a la hora de escalar, también es mucho más fácil escalar y mucho más eficiente, porque cada uno de estos, creo que Leandro había dicho en un momento que levantaba mucho más rápido. Claro, porque al no tener que levantar un sistema operativo completo, levanta mucho más rápido simplemente levantar un proceso. ¿Sí? Ahora, esto da mucha facilidad, ¿no? Como también uno de ustedes, al hablar del load balancer, dijeron, ¿no? Alguien de ustedes dijo load balancer recién, ¿no? No sé si fue Boris. Yo consulté si hacía más eficiente la división de carga. Correcto. Hace más eficiente la división de carga. Por todo esto que decíamos, ¿no? Hagamos de cuenta que esta aplicación, uno de acá, en- es el frontend o un pedacito del frontend, ¿no? Porque a la hora de hablar de contenedores y hablar de microservicios, probablemente si agarramos un sitio web, por ejemplo, un marketplace, ¿no? Que tenemos el buscador, ¿no? Agarramos un Mercado Libre o lo que ustedes quieran, ¿no? Que tiene arriba un buscador, ¿no? Tiene un carrito de compras, tienen diferentes partes. Bueno, probablemente el buscador sea un microservicio, ¿sí? Y un microservicio que probablemente esté corriendo en un contenedor solo, ¿sí? Probablemente haya una relación uno a uno entre un microservicio y un contenedor. El buscador puede ser un microservicio, ¿sí? Y el carrito de compras podría ser otro microservicio, ¿sí? Y así toda una gran aplicación que uno la vemos como una sola, pueden ser varios microservicios, ¿sí? Quizás son 100, 200 microservicios que un frontend renderizado tiene. Ahora, ¿qué nos permite que, por ejemplo, el buscador sea un microservicio, ¿no? Y el carrito de compra sea otro microservicio? ¿Qué nos podría permitir eso? El carrito de compras y qué más. Sí, básicamente si se cae uno, no se cae todo. Claro, Bien, tenés todo Y aparte, si segmentado. me atacan uno, no me atacan el otro, digamos, ¿no? O sea, ambas respuestas correctas. ¿Y qué más? Pero hay una que es todavía más, creo yo, sí, más decidir cuántos importante. recursos le asigno a cada parte, además. Claro, yo traduzco un poco eso en términos de requerimientos no funcionales o atributos de calidad. Nos permite escalar para determinadas partes de nuestra aplicación. Sí, entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a tener muchas búsquedas, quizá puedo empezar a escalar
O sea, escalar significa que haya cada vez más contenedores atendiendo ese servicio de búsqueda, pero no necesariamente más carrito de compra. ¿Sí? Entonces, como vos, Boris, preguntabas o comentabas si la escalación era más eficiente, bueno, eso te hace que la escalación sea muchísimo más eficiente en, en varios aspectos. Por un lado, que levantar un contenedor es mucho más barato, lo digo barato en términos de consumo de recursos, y además que es mucho más granular, porque yo podría estar levantando solamente el buscador. ¿Sí? En una aplicación monolítica vendría a ser que es una sola pieza de código que tiene todo adentro, hagamos de cuenta que todo un marketplace, un mercado libre que corra solamente en un monolito, si yo quiero levantar más buscadores, voy a levantar toda la aplicación entera que va a tener todo el buscador, el carrito de compras, va a tener todo porque es toda una sola pieza de código. ¿Sí? Entonces, el hecho de tener los microservicios nos permite escalar más granularmente y encima, además de eso, por cada uno que escalo, levanto mucho menos recursos. Hay otra cosa que también estaba Sí, buena, que al momento de hacer, no sé, mejoras en algún servicio en particular, no tenés que tirar todo abajo o probar todo, ¿no? Haces una prueba unitaria de un servicio solo y listo. Es muchísimo más fácil que tener que depender de un montón de cosas más. claro, exactamente. Querés hacer una prueba, lo haces solamente en un servicio, vas probando cada uno de los microservicios. Sí, yo estoy Claro. haciendo alguna asociación uno a uno que no es necesariamente así en todos los casos, em, pero que a modo de simplificar sí sirve, ¿no? Que es un contenedor y un microservicio, ¿no? Después podría ser que en un contenedor haya más de un microservicio, pero, para la explicación sirve. Entonces sí, también después hacemos que ese microservicio son em, resuelve una funcionalidad mucho más acotada que la puedo hacer un testeo unitario de esa sola funcionalidad y si cada microservicio respeta la API, ¿sí? Yo puedo ir evolucionando un microservicio por separado y eso no me debería afectar el resto, porque son piezas de código que corren por separado, con lo cual tengo más autonomía entre cada una de ellas. Bien, ¿dudas con esto? No, está muy perdido, no entiende nada, puede preguntar. 10 de 10. Bueno, ¿alguien alguna pregunta que quieren hacer o que entienden gran parte y tienen alguna duda en particular? No, Tulio. a mí lo que pasó en particular cuando descubrí Docker, lo que me pareció maravilloso en su momento, es que yo me podía bajar una imagen, lo montaba y tenía el servidor funcionando en 5 minutos, con todo lo que necesitaba. Claro. Eso me parecía espectacular, la velocidad con la que levantás algo y salís andando. Sí, sí, pues aparte, si uno lo compara como lo que era el momento instantáneo detrás de eso cuando todavía no conocías Docker, ¿no? Este, o si uno lo compara a 10 años, hace 10 o 15 años, lo que uno tardaba en levantar una aplicación, es lo que tarda ahora y cada vez esto se acelera más, digamos. Entonces, Y si lo comparás con lo que era levantar una VM, también decís, wow, en una sola bueno, VM tengo 20.000 millones de mini VMs y es como, loco. claro, claro, claro. Pero aparte de todo esto, porque en este gráfico sí se pierde un poco el tema de los microservicios que viene detrás de esto, ¿no? Que es aplicaciones mucho más granulares y mucho más subdivididas, entonces podemos escalar incluso una sola parte, ¿no? Porque lo de los microservicios también te cambia todo a nivel de eficiencia, ¿no? Pensemos en una aplicación monolítica, si yo tengo muchos pedidos en el buscador, solamente un marketplace, siguiendo con ese ejemplo, tengo que levantar, cada vez que levanto, tengo que levantar la aplicación entera. Em, entonces no solo que es más pesado, y si lo tengo virtualizado muchísimo más pesado, sino que después es siempre una aplicación entera. Y la realidad es que tal vez solamente necesito escalar la búsqueda. Entonces, bueno, estamos hablando de eso, ¿no? De levantar procesos y que se levantan como la creación, como hizo un colega amigo mío, ¿no? Empezó a crear minions por todos lados, se multiplican múltiples veces. ¿Qué problema se les ocurre que puede ocurrir acá? Cuando empezamos a
esto que es todo tan fácil de que creo un montón de contenedores nuevos, los replico, ¿no? Porque son fáciles de replicar, se levantan en segundos Empezás a crear y dockers para cualquier cosa. empiezas a quedar dockers para cualquier cosa. Y gasto también de cómputo. Si tenés mal configurado cómo escalar, capaz que estás quemando guita a lo loco. Puede Ya, ser, ya más hablando con orquestadores, ¿no? Pero sí, tenés un riesgo tenés algo mal en una aplicación, por ejemplo, y consume recursos porque sí, porque falla o lo que sea, puedes escalar para infinitamente, ¿no? Pero te puedes ir al pasto. claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Un problema de qué tipo, ¿no? De crear contenedores en forma Y de optimización, será descontrolada. capaz uso de recursos, Organización, uso de recursos, organización de todo. También hay gobierno. una, la- agrego Sí. algo, suma una complejidad también, ¿eh? Del lado de desarrollo. Ujú. eh, cuando el contenedor ya está creada, la imagen ya está creada, que la hizo una empresa o la hizo una persona, y uno simplemente lo baja, todo mucho más simple. Ahora, cuando uno tiene que crear de cero todo, mucho más complejo que crear una aplicación monolítica, ¿no? Claro. Sí, crear una aplicación es mucho más complejo con microservicios porque tiene hay más ingeniería para hacerlo, ¿no? ¿A eso te estás refiriendo, Leandro? No, no, cuando uno, digamos, uno baja una imagen Docker, digamos que ya está de un Claro. programa que está Como un funcionando, Alpine, es, por ejemplo, algo así. eso es mucho más sencillo. Ahora, si yo tengo que crear de cero una aplicación, dockerizarla, Ujú. subir la imagen a Docker Hub, es más complejo Sí. que simplemente programar un monolito Ujú. que no esté Entonces dockerizado. memorias también y al generar, necesitas más RAM, necesitas más memoria y lo vuelve más lento de alguna manera. Bueno, podríamos pensar que si hay una generación indiscriminada y descontrolada de contenedores, podría llegar eventualmente a consumir muchos recursos. Lo que pasa es que es tanto más eficiente en el uso de los recursos de los contenedores que quizás es difícil llegar a esa situación. Pero yo creo que me gusta englobar todo esto em, en la palabra gobierno, ¿no? Que se empieza a ser ingobernable. Entonces, ¿cuál fue el problema que empezó a surgir a la medida que se empezó a proliferar el uso de los contenedores? Es este desgobierno y esta problemática que tienen todos de, ok, ¿cuándo creo los contenedores? ¿Cuándo los mato, los creo? ¿Dónde los creo? ¿Cómo se manejan? De alguna forma es ponerle a los contenedores un cerebro. ¿Sí? Ponerle un cerebro que se encargue de gestionarlos. ¿Sí? Un cerebro que no necesariamente es inteligencia artificial en este caso, pero sí que se encargue de gestionarlos. Como era una problemática que tenían de todos los que usaban contenedores, a alguien se le ocurrió hacer Kubernetes. ¿Sí? Entonces, Kubernetes, básicamente, voy a pasar, bueno, acá está el tema de los minions que le decía que se proliferan el uso de los contenedores. Básicamente, Kubernetes lo que hace es el cerebro, ¿sí? Para la gestión de los contenedores. ¿Sí? Básicamente, lo que tiene es, este vendría a ser el cerebro, el Kubernetes Master, ¿sí? O el Control Plane, como se llama ahora, que lo que se encarga es de gestionar todos los contenedores. Estos contenedores van a estar en lo que llaman los worker nodes, ¿sí? Un nodo vendría a ser, si quieren de alguna forma, una unidad virtual, ¿no? Que podría ser un servidor o podría ser un servidor virtualizado, porque voy a volver un segundito para atrás. Pero esto que vemos acá, por lo general lo que termina siendo es que hay un servidor virtualizado y arriba de ese servidor virtualizado están los contenedores, ¿no? Entonces, terminamos utilizando contenedores, pero sobre ambientes virtualizados, ¿sí? Entonces, de alguna forma, cada nodo se llama a cada unidad virtual que hay, ¿sí? Pero de última no se preocupen mucho por eso, era para darles la explicación, ¿sí? Entonces está, por un lado, el cerebro de Kubernetes, ¿sí? Y por otro lado, los worker nodes, que son los que realmente hacen el trabajo, la- que tienen la carga encima. Y adentro de cada uno de estos worker nodes, lo que vamos a hacer son los pods, ¿sí? Los pods, también haciendo una simplificación, podríamos pensar que cada pod es un container. Acá se muestra que en un pod puede haber más de un container, pero podemos pensar un pod como un container.
¿sí? Entonces, ¿qué se va a encargar de hacer el Kubernetes? Kubernetes lo que se va a encargar es de administrar, ¿sí? Orquestar, monitorear, aprovisionar, escalar, balancear la carga de todos estos pods, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más cercano con un ejemplo. Entonces, recién les explicaba un poquito cómo era el Kubernetes Master o el Control Plane, como se llama, que es el que gestiona todo, gestiona entre todos estos los nodos. No se compliquen mucho con estos grafiquitos, ahora yo se los voy a mostrar más en un ejemplo acá dentro de esta misma diapositiva. Entonces, básicamente lo que configuramos dentro de Kubernetes son nuestros replica sets, que en el fondo termina siendo como las aplicaciones o puede ser los microservicios. Acá tenemos como 3 replica sets, tienen diferentes colores porque vendrían a ser como aplicaciones distintas, ¿sí? Entonces después Kubernetes se va a encargar de manejar cada uno de estos replica sets, ¿sí? Ahora, si todavía no se entienden, esperen un poquitito y lo vemos y si no, volvemos para atrás, ¿eh? Entonces, fíjense acá que están los nodos, acá la flechita Z de acá o las líneas Z simplemente significa dónde corre cada uno de estos contenedores o estos pods, ¿sí? En términos de nodo. Ahora vamos a acercar un poco más al ejemplo. Esta es la forma en que se configura Kubernetes, ¿sí? Es con archivo de texto. Y uno lo que va a decir la Kubernetes, acá está simplificada, está todo lo que antes hablábamos. ¿Qué le vamos a estar diciendo a Kubernetes? En primer lugar, lo que le vamos a estar diciendo es, bueno, el nombre de la aplicación, esta es la aplicación Hello, ¿no? Es el clásico Hello World, si quieren. Y lo que uno le va a decir a Kubernetes es cuántas réplicas quiere de esta misma aplicación, ¿sí? Así como acá lo llamamos Hello, en los ejemplos que hablábamos antes podría ser el buscador de un marketplace, ¿sí? O sea, bueno, yo tengo este microservicio que es el buscador, bueno, ¿cuántas réplicas voy a tener de este microservicio? Por otro lado, lo que le vamos a decir a Kubernetes es cómo es nuestro entorno, ¿sí? Kubernetes es nuestro cerebro, el control plane que maneja los worker nodes, ¿sí? Cada uno de estos nodos, hagamos de cuenta que esto es un servidor distinto, un hardware distinto. Después ese hardware, como decíamos antes, podría estar virtualizado, pero para pensarlo en términos del ejemplo, cada uno de estos nodos podríamos pensarlo como un hardware distinto. Entonces, ¿nosotros qué le vamos a estar diciendo acá a Kubernetes? Le vamos a estar diciendo que tenemos 3 servidores, ¿sí? 3 servidores con los cuales Kubernetes se puede manejar, que tiene acceso y puede manejarlos. ¿Ok? Una vez que le decimos esto, lo que le vamos a configurar a Kubernetes es cuántas réplicas queremos de esta aplicación, ¿sí? Si nosotros en este ejemplo le decimos a Kubernetes, ok, tenés estos 3 nodos, ¿sí? Y para estos 3 nodos vas a tener esta aplicación y de esta aplicación necesitas hacer una réplica, ¿sí? Bueno, ¿qué va a hacer Kubernetes? Despliega una réplica en alguno de esos 3 nodos, ¿sí? ¿Cómo estamos hasta ahí? Así como lo estoy diciendo, se entiende. Bien. Creo que es Sí. difícil traerlo a la vida real, pero Profe, es como si fuera en ramas haciendo eso, porque vos le decís desde abajo va subiendo parece como si fuera un arbolito, pero que lo vas recorriendo desde abajo. Y elegís en cuál de todos ellos vas a entrar, de las ramas. Bueno, ahora vamos a ¿No? seguir un poquito con el ejemplo y cualquier cosa volvemos ahí a lo que decís. No estoy seguro si, Es así. si te estoy siguiendo con esa pregunta, pero ahora lo vemos y cualquier cosa volvemos al Dale, ejemplo que dijiste. dale, gracias. Bien, entonces, por ahora le dijimos, si querés que, Boris antes decías que es difícil de seguir, si querés simplificarlo, vamos a hacer de cuenta que este hello es como querer abrir, bueno, la aplicación, una aplicación cualquiera, como dijimos, el buscador, ¿no? Entonces, el buscador es, si esto fuese un microservicio, una mini aplicación que es un buscador, por ahora le decís, bueno, para este marketplace abrime una sola aplicación de buscador, ¿sí? Ahora,
Si en un momento yo cambio la configuración de Kubernetes y le digo, necesito 3 réplicas de ese buscador, ¿sí? ¿Qué va a hacer Kubernetes? Lo va a separar entre los 3 nodos, va a poner uno en cada uno, ¿puede ser? Va a poner uno en cada uno. ¿Va a poner uno en cada uno o va a poner dos en el nodo 1 o los 3 en el nodo 1? Yo creo que es lo suficientemente inteligente como para determinar qué tantos recursos necesita y por tanto en qué nodo le conviene ponerlo. Ok, no respondas vos esta pregunta ahora, Boris. ¿Por qué conviene ponerlo en 3 nodos y no en un solo nodo? Porque si se cae uno, se pierde todo. Se cae el sistema. Claro. Y en términos de atributos de calidad, ¿qué estaríamos perdiendo? La disponibilidad. Disponibilidad. La disponibilidad. Disponibilidad. Entonces afectaría la disponibilidad. ¿Afectaría la performance? Sí, afectaría la Depende. sostenibilidad. La performance no, porque los recursos están añadidos por cada nodo, digamos. Claro, la No performance no tiene nada que ver. necesariamente. No O necesariamente. depende de la demanda en el momento, ¿no es cierto? Si estás La performance desbordado, no por ahí. necesariamente, no necesariamente porque si este servidor es lo suficientemente grande como para tener tres, digamos, de estas aplicaciones en paralelo, probablemente no tenga ninguna afectación de performance. Como así Igual también podría ser que los otros... ¿Cómo? no pueden levantar nodos en caso de ser necesario también. Bueno, depende. Sí. También eso Capaz depende. que, Porque que tal podría vez... haber. Perdón, Capaz que dejame podría un haber segundito. Sí, Dejame un perdón. segundito ahí. No, que, que podés también levantar nodos, sí, pero bueno, los nodos, recordemos que los nodos, cada nodo que levantás ocupa mucho más recursos, con lo cual si vos No, levantás si otro obviamente es nodo otra y vía. otro nodo, y otro nodo, vas a consumir mucho más recursos y también tampoco sé si los tenés disponibles. Entonces acá Kubernetes sabe que tiene estos 3 nodos disponibles, entonces puedes jugar con estos 3. ¿Sí? Perdón, Andrés, que ibas a comentar algo. No, digo, capaz que me puse a pensar y puede haber un poco de performance cuando hablamos de ubicación geográfica de los nodos y decidir dónde levantarlos para que, bueno, de acuerdo a dónde accedan, direccione a un nodo u otro. Pero eso ya es un poco más rebuscado. Sí, sí, podría ser, pero también puede ser de la redundancia geográfica, te agregaría eventualmente un poco más de disponibilidad, quizá ojo en detrimento de performance, ¿no? Por latencia, por lo que sea. Em, pero bueno, volviendo con alguna duda más de eso que decíamos. Seguimos con este ejemplo. Sí. Cuando le pedimos las 3 réplicas, lo que va a hacer Kubernetes es, como bien comentaba Boris y refrendado por algunos de ustedes, lo va a crear en los 3 nodos. ¿Sí? Un nodo por cada uno. Perdón, un pod en cada nodo. ¿Para qué? Porque primero, el pedido es de 3 réplicas, probablemente esto sí sea por performance, el pedido de 3 réplicas y el uno en cada una porque aumentar la disponibilidad. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cosas. Acá está el ejemplo de se cae uno de los nodos, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando se cae uno de los nodos? ¿Qué tendría que pasar acá? Recurrimos a otro de los otros dos que tiene las réplicas. Ok, ¿y Kubernetes hace algo que ver con esto? Y Claro, tiene que manda pasar el tráfico. codo a algún otro de los otros dos nodos, de acuerdo a los Tiene que consumos. crear la tercera réplica. Entonces, en esta parte que Kubernetes es el cerebro, se encarga de crear la otra réplica más. En alguno de los nodos, quizá en forma indistinta, ¿sí? Quizá puede tener algún parámetro para preferir alguno, pero ahora ya es lo mismo, porque ahora no es necesario que sea mejor dicho, no tiene la posibilidad de crearlo en un tercer nodo, ¿sí? Entonces en alguno de los dos va y pone ese, ese pod que tiene que crear, ¿sí? Porque tiene que respetar las 3 réplicas que estamos pidiendo. Este profe siempre en un clúster así por default, ¿no? Ya después me imagino que podés modificar como querés que replique y que escale también. ¿Cómo? No te entendí. Claro, este comportamiento que vos describís acá es en un clúster por default, ¿no? Si, por ejemplo, hay posibilidad de modificar, por ejemplo, cómo replica. Sí, esto es un clúster que uno le define a Kubernetes y Claro, dice, bueno, vos tenés este clúster uno de 3 va nodos, inicia, como le ¿sí? dicen. Acá en este, claro, acá en este, ¿cómo le dicen? ¿Cómo dijiste?
Viste que le dicen vanilla lo que viene así de por sí por default. Vainilla, Sí, vanilla. sí, pero uno lo configura y dice, bueno, estos son tus Claro. worker nodes, tenés estos 3 worker nodes, o 4, 5, 10, los que sea. En este caso, en el ejemplo, son 3. ¿Sí? Una vez que tienes esos 3, listo, trabaja con esos 3. Uno puede poner otras configuraciones, ser un poquito más granular, pero la base de lo que hace Kubernetes es esto, ¿sí? La gestión de los contenedores en los worker nodes que uno define. ¿Ok? Profe, Sí. el tema de las réplicas es algo que también se puede gestionar sin Kubernetes, ¿no? Porque yo tengo algunos contenedores que también le pongo réplicas en dos, por ejemplo, y no uso Kubernetes. Claro, vos tenés las réplicas, podés replicar los contenedores, digamos. Kubernetes lo que hace es gestionarte esto, la creación y matar eventualmente un contenedor. No, si vos de esto, en lugar de matar un nodo acá, le cambias la réplica, le decís, en lugar de 3 que querés una, también te mata uno. Es esa gestión. Sí, pero vos podrías replicarlo a mano. De hecho, Kubernetes, antes de que existiera Kubernetes, se hacía, si quieren, a mano o alguien lo empezaba a hacer con algún tipo de automatización programada. Pero a la medida que esto se empezó a hacer una problemática que se repitió, bueno, se productizó. Sí, sí, en realidad lo gestiono con una aplicación que se llama Portainer, Ah, ok. que es para gestionar contenedores. No la conozco, pero probablemente sea Es buenísimo, similar a Portainer. Kubernetes. Y lo Sí, sí, instalás en muy otro bueno. contenedor encima, es genial. Es un Sí, contenedor jefe. Ok. parecido a esto. Ah, no lo conozco. Ah, ok, sí, tiene algunas diferencias ahí sutiles. No conozco Protainer, pero como que trabajan incluso en conjunto. Si alguien después lo quiere investigar, bienvenido. Bueno, muy bien. Bueno, ahí creo que Silvina había hecho una pregunta antes. No sé si esto ayudó a aclarar un Sí, poco. sí. O pregunta no, Eh, me habías comentado eso, lo del árbol. No sé si esto ayudó un poco a aclararlo. Porque quizás lo del árbol surgía de los slides anteriores que se veía así como este árbol. Pero acá si querés es como este gráfico es como una, em, sim- es un modelo, esa es la palabra, es un modelo, ¿no? Entonces que acá está mostrando un poco que este es un nodo, entonces en este nodo corre este pod, ¿no? Vamos a seguir las flechitas. Un nodo, piénselo como un servidor, corre uno de este pod y uno de este otro, ¿sí? Que es la misma aplicación. ¿Por qué hace eso? Y porque el otro pod corre en otro nodo. Entonces, esto de cruzar donde va dos pods, van en dos nodos distintos, siempre lo que está haciendo es eso, es que para una aplicación que tiene dos pods, o sea, un replica set, que le pedimos dos pods a ese replica set, va siempre en dos nodos distintos. ¿Eh? Pero esto simplemente es un modelo que muestra cómo funciona lógicamente esto. No sé si la ahora presentación tuya venía con esto. bien, gracias, perfecto. Igual lo escucho medio raro, pero bueno, no entendí igual recién lo que fuiste diciendo de los nodos. ¿Escuchas medio raro? No, es Sí, justo un tema escucho de que como, no sé. No sé si yo soy el que me voy a quedar sin internet o qué, pero no sé. los demás se escuchan bien o escuchan mal. ¿Se escucha bien? Por Se acá escucha bien. bien, pero Escuchado. se escuchaba Sí. como una interferencia. No, Ah, se sí. escucha bien. Bueno, vamos a hacer un poco por la duda. A ver si tengo bien configurado el Se micrófono. escucha perfecto. Esperamos un Me parece segundo. que mientras hablabas vos hay un micrófono abierto y quizás por eso se escuchaba medio raro. Ah, otro micrófono abierto. No el mío. Ok. Bueno, no sé, yo acá tengo todo bien configurado. Bueno, me avisan cualquier cosa si se escucha mal. Bueno, bien. Entonces, básicamente esta es la explicación de Kubernetes. Acá se habla un poquito después de cómo se hace, si quieren, otras características, pero para el
el, el alcance de esta materia está bien este concepto. Otras posibilidades que da Kubernetes es el rolling updates. Creo que también esto es un ejemplo que va haciendo la animación acá. Sí. O sea, un update, ¿qué queremos decir con un update? Un update sería o un upgrade de una aplicación o un microservicio que sería que sale una nueva versión, ¿no? Así como están las aplicaciones, acá hay una nueva versión, no sé, de Office, de, de- de cualquier aplicación que tengamos, ¿no? PowerPoint, Word, Excel, etc. Y bueno, y las aplicaciones digitales también, que salen aplicaciones constantemente, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el riesgo de una versión nueva de cualquier aplicación? Del otro lado del mostrador, ¿no? No digo del Puede, usuario. El usuario, puede no Y andar, puede romperse. no, que haya bueno, problema para el usuario. exactamente, pueden andar, puede romperse. Entonces, si yo estoy haciendo un upgrade en el home banking y la versión nueva que pongo es una versión que no funciona, ¿qué pasa? Se dejan todos de acceder al home banking. No tengo acceso a mi plata y ahí, hasta ahí tenemos problema. Entonces ahí afecta directamente a la experiencia del usuario, ¿no? O empezamos a tener llamadas al call center por todos lados, en cualquier aplicación, ¿no? Eso dije el ejemplo de un home banking, pero puede ser en alguien que esté en Mercado Libre comprando algo, haciendo una transacción, en un supermercado, lo que sea, se cae, pum, deja de funcionar el servicio, hay mala experiencia de usuario, se pierde plata, ¿sí? La aplicación. Hay estudios hechos que, sobre todo en aplicaciones de pagos, ¿no? Que una de las grandes razones de pérdida de usuarios, cuando hay tanta competencia, ¿no? Porque aplicaciones de pago en Argentina hay varias, pero en todos los países hay varias aplicaciones de pago, ¿no? Una de las principales razones por las cuales se pierde usuarios una aplicación de pagos, y estos usuarios, porque se pueden ir a otra aplicación que es competencia, hace prácticamente lo mismo, es cuando está caída, ¿no? Si yo quiero pagar algo y utilizo cualquiera de las aplicaciones de pago de Argentina a través de una fintech, un banco o lo que sea, y no me funciona, la experiencia es mala y probablemente me migre a otra, ¿no? Si yo quiero usar Mercado Pago y está caído, lo más probable es que me quiera, primero que no me va a gustar y segundo que me voy a querer ir a otra. Ahora, el tema es qué tan masivo es ese problema, ¿no? Entonces, Carlos, si querés preguntar. Bien, no, un comentario sobre, se me escucha, ¿no? Sí. Sí. Un comentario sobre eso, que de hecho en el home banking, por lo general tienen una parte, una etapa en los contenedores virtualizadas, las máquinas que te muestran el saldo y te hacen funcionar la aplicación. Es decir, pueden no andar las transferencias, puede no andar la compra de moneda extranjera, puede no andar el pago, pero para que la gente abra la aplicación, vea que está su plata, sí, se quede tranquila y no haga, digamos, demanda de reclamos y esas cosas, se suele como tener como aparte digamos, esa etapa. Vos entras al home banking, ves que tu plata está, listo, te quedas tranquilo, no reclamás, no, nada. Ahora, si querés hacer una transferencia y no podés, bueno, pero te quedas tranquilo que tu plata está ahí y es como que esperas un poquito. Ahora, cuando no anda la aplicación por completo, ahí sí ya entra a ser un problema. Eso me comentaba un cliente de un banco que tuvo un problema y me dice, no, prendeme esta máquina porque es la que le muestra a la gente que la aplicación funciona y que la plata está. Porque si no, tengo un montón de reclamos y me golpean la puerta de todos lados. Así que bueno, me enteré de eso, que tienen como separada esa parte. Claro, ¿qué vendría a ser? ¿Que tiene un nivel más de qué en esa aplicación que otras? Microservicios. Sí, sí, puede Gran... ser. Yo lo que decía es que tiene un nivel, Un poco de disponibilidad y un poco claro, de UX. disponibilidad. No, está Sí, bien, digo, exacto. pero lo que dice el compañero acá, me quedé, de hecho entré tarde porque me quedé haciendo un pasaje, habíamos hecho un pasaje de producción y tuvimos que hacer un rollout porque se nos mezclaron unos MR de QA. Y casualmente yo trabajo en una fintech, y casualmente era esto, digamos, un servicio de pago. Entonces, digo, vos tenés un servicio que es fuente de verdad del saldo, que ese siempre está corriendo, digamos, y ese tiene altísima disponibilidad, y después, bueno, cuando va contra el proveedor de pago,
Ya cuando va contra un tercero se te pueden caer algunas cosas, pero digamos, si bien vos la aplicación la ves como una sola, cada componente, digamos, está componentizada, ese front responde a un microservicio en específico, digamos. Claro. Básicamente lo que tiene igual, lo que digo yo es que es un tema de disponibilidad, ¿no? Puede ser también un tema de UX en algún punto, em, pero, pero hay un gran punto que es en la disponibilidad. Entonces, crear una alta disponibilidad, quizá a nivel de toda la aplicación, es un tema, termina siendo un tema de costo y también hay una parte también que es muy complejo hacerlo. Entonces, No, profe, y ahí cuando como, tenés a un tercero, digamos, cuando vos tenés un servicio de claro, un tercero, ¿cómo lo y se te cae manejás el eso? tercero, Claro, a nosotros nos pasa exactamente. todo el tiempo. Entonces terminas teniendo, decir, bueno, ok, logro una disponibilidad, una alta disponibilidad o incluso un sitio de disaster recovery que solamente me deje estas funcionalidades. Bueno, hasta determinadas funcionalidades lo puedes hacer. En algún caso también, no sé si es una transferencia, quizá captures la transferencia o la dejes ahí Y le meten una encolada y después cola, claro. la encolás y después la haces. Bueno, perfecto. Si son estrategias ahí todas para eso, digamos, yendo a la upgrade. Ahí, no sé si Alioja creo que quería comentar algo. Y ahí pregunta, te diría, más para los chicos que veo que la tienen atada. Viste que hablando de home banking hay alguna funcionalidad que puedes usar solo en un determinado horario. Por ejemplo, no sé, compra de dólares es de las 10 a las 17. Ahí Ujú. cómo sería, es un microservicio y cuando no lo puedes usar bajan la palanca, por así decirlo. O sea, te quitan la posibilidad de acceder a este servicio. ¿Cómo se hace eso? A ver, voy a responder yo, igual si pueden responder los otros también, Bueno, pero eh, a ver, en primer lugar, por lo general eso es por un tema de mercado, ¿no? O mercado, o De regulación, lo que regulación. sea. Entonces, que claro. el mercado Eh, tiene ciertos horarios y es algo más funcional termina siendo que bajar un servicio. Porque haciendo bueno, ok, esto opera entre las horas y es una parametrización que se hace y se apaga la ok, ok, funcionalidad ok. esa en algún formato, digamos, no va a ser necesariamente, porque si bajás ese servicio, que también después lo puedes bajar atrás si quieres decir que lo tenés por separado, pero te diría un error, que tendrías que capturarlo y como que sería un poquito Claro. más Además, complicado. una lógica, o Claro, sea, además como una lógica de decir, ok. bueno, me pongo lo parametrizo y listo. Sí, lo podría manejar con un feature flag, eso, por ejemplo, ¿no? Sí, pero por lo general son cosas que son más programáticas que otra cosa. Es decir, bueno, Sí, sí, pero digo, en qué horario puedo hacer esta operación? Y lo programás y un después feature depende del flag programa. que te disponibilice el endpoint y ya, digo, che, este endpoint, si, Ujú, digamos, si está activado el feature que pase, y si no, no, chau. ujú. Sí, Claro, ok. bien. Marcelo, creo que también tenías ahí la pregunta. ¿O no? Marcelo, estás muteado si estás hablando. Bueno, no. Marcelo Castro. Bueno, listo. Bueno, en fin, igual, más allá de todas estas otras preguntas que surgieron, que estaban muy bien, el riesgo principal de una nueva versión es que falle algo de la nueva versión. Entonces, yo puedo aceptar que falle, ahora puedo también mitigar ese riesgo, ¿no? Porque tener la certeza 100% sabemos que en esto no existe, más allá que uno pueda hacer testing, pueda hacer múltiples pruebas antes, siempre algo puede fallar. Entonces, una de las estrategias para evitar tener una upgrade de una aplicación y que se caiga todo por un error es hacer el rolling upgrade. El rolling upgrade sería hacer esta estrategia en la cual tengo una nueva versión, la pongo a correr en paralelo dentro de un nodo, ¿sí? Y agrego alguno de los pedidos. Entonces, esto es el famoso load balancer, en el cual me llega un pedido de, no sé, ejemplo, entrar al home banking, chequear el saldo. Uno va a ir acá, el siguiente que viene va a ir esta nueva versión, esta va a ir a la versión anterior, va a ir a la versión anterior. Entonces, si la versión nueva está funcionando bien, perfecto, ¿sí? Y voy a empezar a seguir desplegando en los otros, ¿sí? Y así voy matando de a poco. ¿Esto que me genera? Voy teniendo una salida progresiva a producción,
no pierdo disponibilidad y no pierdo performance. ¿Sí? Entonces, algunos usuarios van a estar accediendo con la versión 2 de la aplicación, otros van a seguir accediendo a la versión anterior de la aplicación. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, es una decisión esa entre técnica y de negocio. Puede ser que lo hagan todo esto en minutos si viene funcionando, o puede ser que se tome más tiempo. ¿Sí? Pero esto es otra de las cosas que permite hacer Kubernetes y permiten los contenedores, ¿sí? Para como un beneficio adicional. ¿Sí? Ahí sigue el ejemplo hasta que está con la versión nueva completa. ¿Sí? ¿Dudas con esto, Luciano? ¿Querías comentar algo? Nosotros solemos hacer lo que llamamos, profe, un friend and family. Claro, O sea, lo sacamos solo, por ejemplo, para los colaboradores de la compañía primero, la versión nueva. claro. La versión, ¿Entendés? Que sí, son 400 personas, 500, bueno, che, toma, úsenla. totalmente. Sí. Sería lo Eso igual, mismo. igual, y acá también te lo consulto, seguramente esto sea más, depende qué tipo de nueva versión hay. Porque si es una versión que es corregir un feature, no un feature, un bug, mejor dicho, corregir un Sí, bug, claro, probablemente claro. vos lo mandás y listo. O sea, vos No, tenés no, la no, versión estamos hablando 1 la versión de un 1 de la minor, aplicación digamos. y vas haciendo upgrade constante. De hecho, las organizaciones mucho más avanzadas hacen en varios, ¿no? O sea, de hecho, una de las definiciones de agilidad, de agilidad o qué tan ágil está haciendo tu compañía es que em, cuántos despliegues en producción se hacen por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, despliegues menores, tal vez puedas tener 10, 20, 30, 50 por día, ¿no? Si sos una organización muy ágil, obviamente un despliegue de una versión que tiene muchos cambios, bueno, quizás hagas primero un Family and Friends, como bien dijiste vos, ¿no? Si vas a pasar de la versión a una versión totalmente nueva de la aplicación, bueno, sí, vas a ir a un Family and Friends y ahí vas a hacer que esa aplicación se use algunas personas. Pero este rolling upgrade está más relacionado con el caso de los Bueno, minor eso changes, porque te quería decir esto. Tenemos una herramienta que se llama Leash también, ujú, que vos la vas abriendo la nueva versión por porcentaje de usuario. Está claro, buenísimo. Vos decís, bueno, el 1% del tráfico, mándalo acá. Che, anduvo, lo llevaba al 5, lo llevaba al 10, al 20, 30, hasta llevarlo al 100. ujú, exactamente. Bueno, también está eso, alguien hablaba de los feature flags. Uno también puede decir, bueno, quiero sacar esta aplicación para determinado segmento nuevo, pero ahí ya Sí, empieza a ser porque incluso querés probar que cambiaste el botón y lo sacaste de estar abajo a la derecha y lo que querés poner arriba a la izquierda. Si, bueno, quiero ver si esto me trae más uso o menos uso de la aplicación. Ahí también se utilizan estrategias similares a esta, pero por razones distintas. ¿No? Esto por lo general es más por un tema de que puede fallar algo y lo querés volver atrás. La otra es más un deployment, digamos, faseado, bueno, por un tema más de, de- de segmentación. Instagram hace Sebastián, eso, de sacar funcionalidades tipo visuales y las tira en algunos lados y cuando no gusta las sacan al carajo. ¿cómo? ¿Qué dijiste? Instagram. Sí, en Instagram sacan cosas visuales nada más, cambios visuales que a la gente no le gusta y los terminan, tipo, salen en algunos lugares nada más, la gente lo empieza a bardear en Twitter, por ejemplo, y ya dicen, no, no, listo, chao, no sacamos nada. Sí, sí, hay muchos, incluso hay industrias que son muy sensibles a eso. Ejemplo, la industria de gaming, que le cambias que tienen cosas que son prácticamente inexplicables, que era cambiarle un botón de la izquierda a la derecha o al revés y de repente lo empezaron a usar más. Bueno, son cosas que por eso existen eso, que hacen la prueba, y lo prueban en algún segmento y cualquier cosa lo vuelven para atrás. Perdón, Sebastián, que tenés la mano levantada. No hay problema. La decisión esto de disponibilizar una nueva versión, ¿se le puede delegar directamente a Kubernetes? Es decir, arrancar con este nodo y si ves que va funcionando todo bien, distribuirlo en el resto, ¿o es absolutamente manual? No, no podés parametrizarlo y configurarlo. Siempre depende cuál es tenés que tomar métricas, ¿no? Porque que a veces tal vez no puede no detectarlo, depende de qué tan avanzada está la organización, hay que verlo eso, digamos, esas automatizaciones. Por lo general hay un humano en alguna parte de esto, pero bueno, hay organizaciones que están muy avanzadas y esto lo hacen todo automatizado. Ok, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más de esto?
¿Estamos? Bueno, es un poquito todo de Kubernetes. Acá queda la discusión de microservicios, porque era la discusión que más o menos la fuimos dando a lo largo de toda la presentación, era de esta relación entre contenedores y microservicios y las aplicaciones, ¿no? Así que, bueno, si les parece, podemos hacer 10 minutos de break y volvemos y hacemos la segunda parte de la clase. ¿Parece? Dale. Volvemos Dale, y 45. Y 45 Dale, volvemos. profe. Gracias. Dale, gracias. Chau. Ya volvemos con la presentación. No. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de integración de aplicaciones. ¿Quién me cuenta un poco su experiencia, los que tengan, integrando aplicaciones, dolores de cabeza, que le haya dado? Alguien nombró antes, ¿no? De una de fintech que tiene que integrarse con otra aplicación y que si falla la otra. No, creo que vos serás Luciano. ¿Estás ahí, Luciano? No, parece que no está todavía. Luis, dale, comenta. Sí, de hecho, creo que para mí es uno de los mayores dolores de cabeza por el hecho de que uno de nuestros compañeros lo comentó anteriormente, si la aplicación, si el servicio que estás intentando integrar en tu propia aplicación se cae, es, es un quilombo, ya sea por tema de usuario que todos los usuarios eh, te están llamando por un problema que por ahí es ajeno tuyo porque se cayó el servicio externo. No es un problema de la aplicación tuya, sino un problema externo de otra aplicación. Eso es uno de los dolores de cabeza que por ahí más, o bueno, en mi experiencia más he sufrido. También la comunicación, por supuesto, la comunicación de parte de que está bien, se cayó el servicio, ahora me comunico con ellos, tardan 3 horas, 4 horas, 5 horas en responderme, mientras tanto los usuarios me están renegando ahí diciéndome que la aplicación no sirve, entonces es todo un tema también este tipo de integraciones, cuando, por supuesto, cuando son integraciones que no están del todo estables, por decirlo así, que no dependen mucho de ti, este tipo de cosas. Eso es Sí, base en experiencia. tal cual, muy bien. Entonces, les estoy ahí compartiendo un poco, como es básicamente, esto ya es una visión un poco distinta a la que estamos viendo antes. Antes veíamos una visión más de la infraestructura, ¿no? De dónde corre una aplicación. Ahora estamos viendo una visión más lógica de una aplicación, ¿no? Y las diferentes capas, ¿no? Están si quieren, como los dos grandes conjuntos, que es el frontend y el backend, ¿no? ¿Quién me ayuda ahí definiendo ahí backend y frontend? Y en el frontend es lo que ve el usuario cuando utiliza la aplicación o programa, y el backend es toda la parte de la lógica,
la base de datos, todo lo que justamente no ve el usuario y hace que la aplicación se levante y funcione como corresponda. Bien. ¿A alguien se le ocurre alguna aplicación que tenga un backend y muchos diferentes frontends? Una Seguramente. fila, una fila virtual puede ser que tenga un solo backend y mucho frontend, o estoy pensando mal la lógica. A ver, O vos comentar planteás un poco más. un desarrollo monolítico, que todo el proceso, todo, digamos, toda la lógica está en un solo lugar, pero puede tener. No estoy seguro a qué te referís con varios frontend, pero un solo backend. Monolito modular. O que Bueno, puedes acceder tanto desde una app mobile como una app web, ¿a eso te referís? claro, por eso, por ejemplo. Bien. Bueno, Cualquier lo mismo que aplicación. hicimos antes, Instagram. el home banking, capaz que por ahí tenés la aplicación del banco y por ahí tenés el home banking en la compu y accedes a la misma info, a la misma base de datos. Claro, por lo menos como debería ser, ¿sí? En un home banking que tiene una aplicación mobile y una aplicación web, es que haya un backend donde está toda esa lógica de negocio, ejemplo, consulta de saldo, ¿no? Consulta de saldo acá como un servicio, una API, ¿no? Y después uno o varios frontend, en el cual tenés una aplicación de celular que agarre y le quiere preguntar cuál es el saldo, se lo pregunta a esta capa que está acá. Ahora puede haber otro frontend, ¿sí? Pero que en el momento de hacer la consulta de saldo se lo haga al mismo servicio que está en esta capa de lógica de negocio, ¿sí? O sea, al backend acá lo estamos llamando las dos capas, que es lógica de negocio y el acceso a los datos. Todas estas dos capas, ¿sí? Que están acá, son los que vendrían a ser el backend. Cuando vos, Boris, decías el ejemplo, ¿no? Backend tiene toda la lógica de negocio, ¿sí? Y frontend es la capa que está más cerca del usuario, la presentación. Entonces, lo que se trata de hacer es que haya una separación lógica, ¿sí? Pero que también sean piezas de código distintas, ¿sí? Después podemos hablar de microservicios y que haya muchos microservicios acá adentro, como muchos microservicios acá. Pero si quieren como una visión un poquito más desde arriba, hay una parte que son todo lo que es el frontend y todo lo que es el backend. ¿Por qué se hace esta separación? Bueno, es claramente una de las razones para que uno pueda tener, por ejemplo, diferentes frontends. ¿Sí? Incluso, esa es una Profe, pregunta. Sí, por ejemplo, la aplicación ahora de la SUBE que muchos pueden tener para pagar el colectivo y todo eso, y también hay una aplicación web también. Ahí vos bueno, podés entrar a la SUBE. ¿Eso también podría ser un ejemplo? todo, sí, cualquiera, la verdad es que la mayoría de las aplicaciones de cara al usuario por lo general tienen esta separación, de que hay está todo el backend, o deberían idealmente tener, donde está todas las funcionalidades del backend y después todas las funcionalidades de frontend. Después Ah, queda en los requerimientos que hay, sí, va a haber un frontend o dos o tres, ¿no? Uno, si va a haber una aplicación mobile, una aplicación web, qué tipo de aplicaciones van a tener, ¿sí? También depende de qué estés En- haciendo, porque, digamos, sí, en lo general te conviene tener las dos capas separadas, pero quizás si tu aplicación web es extremadamente simple, tal vez no te conviene tener una separación tan grande entre lo que es el back y el front. Pero ya en algo tan básico como un e-commerce, sí o sí lo tenés que tener. sí, sí, puede ser. Ahora, ¿se les ocurre algún ejemplo más extremo de que haya diferentes frontend? Cuando digo más extremo, digo que incluso el frontend quizá ni siquiera sea- haya sido desarrollado por la misma empresa. Y yo creo, profe, digamos, se me ocurre un ejemplo muy así burdo. Hay APIs que son públicas que quizás te dan información sobre fútbol, por ejemplo, y hoy existen un millón de páginas que te muestran esa información. Te lo muestran con distintos colores, quizás con más o menos datos, pero las dos páginas son resultados de fútbol, pero la API que te da la información es la misma. Pero es un Exactamente. pack, pero Entonces, no es un pack diferente. ¿cómo? O sea, en este caso no.
vos tenés la misma API que te va a buscar la info, pero no va a dos back diferentes. A ver, si la API es que provee los resultados, por ejemplo, de fútbol, probablemente sea la misma API, en realidad es como que es como un backend. ¿Sí? Entonces, Ah, sí. puede ser que vaya a dos backend o o dos proveedores de esa información distintas. Sí, Ah, pero puede no, ser sí, muchas que vayan al claro, mismo. claro. Sí, 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 ¿Sí? ahí entiendo. Entonces, está bien el ejemplo que dabas vos, Boris, porque hoy lo que estamos, hoy, o en realidad ya hace unos cuantos años, hay aplicaciones o compañías que simplemente son un backend. ¿Sí? Eso que los que proveen resultados de fútbol, por ejemplo, bueno, quizás su único negocio es ser un backend que da una API. ¿Sí? Y ni siquiera tengo un frontend. Y después cualquiera puede crear un frontend a partir de esa información. De hecho, cuando les decía ejemplos más extremos, es, por ejemplo, un Netflix. Netflix tiene su propio frontend, quizá, pero después yo desarrollo un, un televisor o algo y le creo mi propio frontend que accede a la API, esa de Netflix. Entonces, esta separación hace que pueda haber múltiples frontends que acceden al backend y la aplicación o la compañía, un Netflix, su principal negocio está en el backend, no en el frontend. El frontend, después hay frontend que puede funcionar mejor o peor, pero toda la información que provee incluso para organizar ese frontend, ¿no? Pues después vieron que Netflix tiene mucha inteligencia artificial con la cual puede priorizar el contenido para cada persona, pero eso viene de esa priorización, se hace todo a partir de información que provee el backend para que el frontend después priorice. ¿Sí? Entonces, acá está la separación de capas. Vamos a meternos un poquito más ahora en esta de acá, que es la integración, ¿no? Porque el backend, como hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, un banco. ¿Querés contar un poquito ahí que no sé si ya volvió Marcelo, no me acuerdo, que estaba, que decía que habló de integraciones en un banco? No, Luciano era, no sé si Luciano volvió. O sea, ¿estás ahí, Luciano? Nos abandonó Luciano. Dejó la compu prendida y nos abandonó, creo. Pero bueno, como participó mucho, lo vamos a sacar. Bueno, entonces, después puedo yo tener mi aplicación, ¿no? Por ejemplo, un home banking, un banco, pero cuando tiene que hacer una transferencia, ¿sí? La transferencia es con otro banco, por lo cual tiene que mediar con otro banco o algún intermediario que se encargue de hacer eso. Eso hace que haya una integración, ¿sí? Con otra aplicación, ¿sí? Que alguien ahí que haya trabajado con integraciones me cuenta ahí de ejemplos de integraciones que hay, que conozca. Para Luciano. Bueno, no sé, por ejemplo, no sé, al igual que los bancos, nosotros nos integramos con Pago Mis Cuentas. Claro, sí. Para poder, digamos, en la billetera, bueno, de hecho los bancos, Santander, por ejemplo, está integrado con Pago Mis Cuentas. Nosotros te integras con una aplicación de un tercero que te provee un provider, básicamente, para determinado servicio, ¿no? Me acuerdo que para las recargas de Sube era otro llamado Traza, bueno, un proveedor para cada cosa, digamos, ¿no? Te provee un determinado servicio y necesitas Pix, ahí sería, Pix sería la integración más conocida del último tiempo, digamos. Todas Bien, las billeteras se integraron con Pix. bien. Bueno. Ahora, las integraciones esas por lo general son un poco más modernas, si queremos con APIs, ¿no? Sí, correcto. Pero las integraciones, uno de los problemas que tienen las integraciones es que si yo me quiero integrar con alguna otra aplicación, no tomo yo necesariamente la decisión de cómo me quiero integrar. Paso a depender un poco, o en gran parte, de la forma en que la otra aplicación me puede proveer la información. Si es una aplicación moderna que provee una API, quizás es más fácil, ¿no? Si es una aplicación un Igual poco tenés más, problemas ahí, con los contratos, o sea, obviamente, pero hay aplicaciones incluso que son, bueno, tengo todos los tipos, ¿no? Acá lo que vamos a ver un poco es eso, que la integración después tiene sus complejidades, ¿no? Entonces, uy, espera un segundo, dame un segundo. Espera un segundo, que se me cayó ahí la...
segundito, ¿eh? ¿Me están escuchando ahí? Sí, ¿no? Sí, sí, por ahora. Sí. Sí, se escucha. Segundo, pudiendo poner. Bueno, lo voy a poner desde acá. Bien. Bueno, perdón que lo tengo que compartir desde acá porque no me está funcionando. Bueno, entonces, ¿por qué integramos? Ya lo estuvimos hablando recién, ¿no? Integramos porque hay múltiples operaciones que no las puedo hacer, no puedo resolver solo, me tengo que integrar con otras entidades. Entonces, hasta recién que hablamos de ejemplos, hablamos por lo general de integraciones con aplicaciones externas, pero también son internas muchas de esas aplicaciones que las tenemos que integrar, porque tenemos aplicaciones que se dedican o tienen responsabilidad de efectuar diferentes em, operaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿quién me ayuda diciendo que es un CRM, un ERP? ¿Qué es un CRM? El CRM es Esa- el Customer Relationship Manager, que es para gestionar todo lo que tiene que ver con datos de tus clientes, las direcciones, los nombres, historial de compras, eh, digamos, todo ese tipo de cosas las gestiona desde ahí directamente. Muy bien, excelente. Entonces, viendo diferentes ejemplos de aplicaciones, tenemos un CRM, sí que es como muy bien dijo Boris, se encarga de tener la gestión de la información de cada uno de los clientes, ¿sí? Ya sea B2C o B2B, puede tener un CRM, pues un ERP. ¿Cuál es el ejemplo de ERP o de los más conocidos que hay? Las aplicaciones SAP. de ERP. SAP. SAP es SAP. uno, SAP es uno de los más conocidos. ERP significa Enterprise Resource Planning. Bueno, acá es todo la planificación de recursos, incluso facturación, stock. Bueno, SAP tiene múltiples módulos, Involucra pero acá todo. involucra todo, ¿no? Está en el corazón de la compañía, el ERP. Bueno, el core puede ser un core bancario, si estoy en un banco, o bueno, en todas las industrias tiene algún core, ¿no? que se encarga de hacer las operaciones principales. Bueno, todas estas aplicaciones, si bien tienen una responsabilidad propia, por lo general necesitan unas de otras, ¿sí? Entonces, un CRM, si necesita tener las facturas de todas las compras que hizo esa persona, probablemente las tenga que ir a buscar al ERP, ¿sí? Em, un ERP, si por alguna razón necesita ver las operaciones que tuvo o algo, va a tener que consultar el CRM. Bueno, entonces, entre todos estos sistemas se van comunicando unos con otros, ¿sí? Y es exponencial. Cada sistema que agrego se empieza a conectar con todos los otros, ¿sí? No es que agrego uno y hago una sola conexión, sino que después hay múltiples operaciones y se empiezan a exacerbar. Entonces, las complejidades aumentan, ¿sí? Las complejidades, antes hablábamos de complejidades técnicas, también hay complejidades funcionales, ¿sí? De de qué información tiene una aplicación y cuál información tiene la otra, y cómo no hacer que todos desarrollen la misma integración, ¿no? Con pequeños cambios, porque hay que gobernarla. Luciano, ¿querés ahí comentar algo? Sí, lo que solemos hacer en estos casos, profe, es poner un microservicio en el medio. Poner algún microservicio en el medio, sí, después gobernarlo, tener una API Gateway, una API Management. Bueno, hay varios No, pues de se esos vuelve componentes, incontrolable, o sea, porque si no se vuelve totalmente incontrolable, y si no sería más fácil cada vez que uno se quiere integrar con una aplicación, volver a hacer la integración que ponerse a buscar cuál es la que mejor resuelve, ¿no? claro, Em, entonces, eh, bueno, esos son problemas que empiezan a aumentar en complejidad. muchos dolores de cabeza las integraciones, profe. Las integraciones son un dolor de cabeza. Entonces, bueno, que más allá de esos dolores de cabeza, ¿no? Después tenemos diferentes formas de integrarnos. Y ahora lo que vamos a hablar un poco son de esas estrategias, ¿no? Em, ¿Y por qué lo miramos de lado de las estrategias? Porque cada estrategia tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Y acá también es donde está la cabeza los profesionales que son ustedes, en cómo hacer esas integraciones. Incluso en la era esta de la inteligencia artificial, donde uno le pide
desarrolla con inteligencia artificial y es maravilloso porque lo hace muy rápido, pero quizá está ahí la cabeza nuestra para darnos cuenta cuándo algo que nos está proponiendo la inteligencia artificial puede ser bueno o puede no ser tan bueno. ¿Sí? Si bien uno se lo puede preguntar a la inteligencia artificial y lo va a desarrollar, el rol de cada uno de nosotros empieza a ser un poco más de ese tipo, de lograr hacer las preguntas correctas a una inteligencia artificial, lograr hacer el prompt correcto para entender dónde puede estar el problema y que después lo empiece a buscar, obviamente, o a lograr esa interacción. Entonces, lo que vamos a hablar acá un poco son de estas estrategias. Vamos a ver 5 estrategias rápidamente, pero cada una de estas con sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, acá están enumeradas, ahora vamos a entrar un poquito a cada una de ellas. Entonces, en primer lugar, la estrategia de integrarse a través de la interfaz de usuario. ¿Qué sería la integración a través de la interfaz de usuario? Ahí la definición la puede leer alguien, pero si alguien me puede Desde contar el algún front, caso. digamos. Claro, uno puede directamente decir, bueno, me voy a integrar esta aplicación a través del frontend, ¿no? Entonces, Demencial. demencial, ¿por qué demencial? Usted entrará a través del frontend, no, por favor. ¿Por qué haríamos una cosa así? Bueno, ¿por qué lo haría? Primero porque ahí, mira, están los pros. Porque es rápido. Deme un segundito, por favor, ¿eh? Que tengo un temita que tengo que resolver. Ya estoy con ustedes. Perdón, ya estoy. Bueno, estábamos en la complejidad del frontend. ¿Por qué lo haríamos? Primero, porque es rápido quizás hacerlo. ¿Sí? Si yo me tengo que integrar con una aplicación para obtener información y no tiene API, no tiene nada, quizá no tiene forma de sacar una API o es una aplicación externa, bueno, quizá la única forma que tenés para hacerlo es a través de la interfaz de usuario. ¿Sí? Entonces, uno puede ser rápido. No requiere modificaciones de legados. Ahí quizás si es una aplicación moderna, sí es más fácil poner una API. ¿Sí? Pero si es una aplicación antigua, un monolito que tiene la interfaz de usuario, quizás no es tan fácil. Y la única que me queda es ir a través de la interfaz de usuario. Como muy bien vos decías, Luciano, ¿cuáles son las contras? Bueno, muy complejo de evolucionar, de gobernar. Cualquiera que me hacen una modificación en el frontend y se me rompe toda la aplicación. Claro. Hoy están los scrappers, tenemos inteligencia artificial, lo cual le da mucha más inteligencia a todo eso, entonces puede ser que pueda interpretarla dinámicamente y resolver ese cambio mucho más rápido, pero igual, más rápido, pero mucho más frágil, ¿no? Mucho menos robusto, sería la definición correcta. Entonces, sí, claramente es en algún punto termina siendo una opción cuando no tengo otra. ¿Sí? Ahora, muchas veces ocurre que no tengo otra y tengo que hacerlo de esa forma. Sí, es correcto. Ahora, también va a depender de qué tanta, volviendo a las primeras clases cuando hablamos de los atributos de calidad, bueno, qué tan sensible a la disponibilidad es esa aplicación, ¿no? Si es muy sensible a la disponibilidad y yo estoy haciendo una consulta de saldo, ¿no? Conectándome a Claro. la interfaz de Está hasta usuario, las bueno, manos, digamos. sería una locura, digamos. Claro. ¿Sabes? Ahora, si yo quiero ver la temperatura que hay en, no Bueno, sé, bueno. en tal lugar y la única forma, porque no encontré ninguna API, bueno, no sé, si de Dale. última no viene la temperatura no pasa nada. Eh, va a depender mucho de eso, pero se usa, sí, y es una alternativa, también lo es. ¿Ok? A mí ahí lo que me parece más malo, por decirlo de alguna manera, es el acoplamiento, digamos. Esa para mí es la Totalmente, consecuencia más terrible. estás totalmente Porque acoplado. Te te cambian algo y quedaste se te rompe todo. agarrado ahí, perdiste ante el punto y coma, ¿entendés? Acoplamiento con algo que es muy, muy modificable, que se modifica todo el tiempo.
¿no? Que es necesario modificar todo el tiempo, digamos. Totalmente, totalmente. Pero bueno, es una posibilidad. Alguien había levantado la mano, creo que Álvaro, después no sé si la bajó. Sí, yo ¿Qué hice integraciones en frontend con plugins para las aplicaciones. Por ejemplo, tengo un sistema de carga de novedades Ujú. y un sistema de documentación para cargar documentación de las aplicaciones y uso Mermaide, que lo integro desde el frontend para hacer todo lo que es el Markdown y ponerle color y forma. Entonces uno puede crear con Markdown un diagrama de flujo, un diagrama de clases y está integrado en el navegador directamente cuando lo subís o darle color a una novedad para explicar algo que sucedió y está bastante bueno. No requiere, digamos, mucho esfuerzo hacer eso. No, no, claro, pasa, pero no es una aplicación transaccional, digamos, que está manejando em, transferencia de dinero entre uno y otro. No, porque pues, justamente es algo externo. Ujú, Uno le da un formato, te ayuda a crear el dibujo de lo ujú. que sería el texto. Por ejemplo, uno pone un sharp en una palabra y la palabra sale como un título, como si fuera en el Word como un título. Sí, sí. El diagrama de clase uno pone una lista de palabras y aparece un cuadradito con el dice clase y método, todo Ujú. eso para dibujarlo. Y Sí, eso es sí. lo que hace la aplicación, lo muestra, digamos. Claro. Bueno, por eso, hay determinados casos que se puede utilizar, pero por lo general, bueno, requiere ahí el, el entendimiento de cuál es el requerimiento para ver si se puede, si el requerimiento y las restricciones que uno tiene como para ver si lo podemos hacer de esa forma. Bien, seguimos. Otra estrategia, la transferencia de archivos. Este también es un clásico, a veces también por un tema de volumen de la operación. ¿Qué sería la transferencia de archivos? Tengo que integrarme con otra aplicación, la forma que hago es, le dejo el archivo ese en algún storage, ¿sí? Compartido, o puede ser en la nube, y la otra aplicación va, levanta ese archivo del storage y lo procesa, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de esto? Por un lado, como dice ahí, oculta los detalles internos de la aplicación. Si la aplicación la que tiene que recibir esa información no se tiene que preocupar de cómo es, qué tecnología utiliza la aplicación que está cargando ese archivo. Simplemente va a dejar un archivo en algún formato, puede ser un CSV, comma separated values, para que no conoce esa sigla. Entonces lo dejan en algún file system, listo, lo levantan del otro lado y se terminó. Está también desacoplado, ¿no? Todo esto que comentaba Luciano antes del acoplamiento, que era difícil porque en una interfaz solo no está totalmente acoplado, acá es totalmente lo contrario, está totalmente desacoplado, o no totalmente porque siempre está el formato del archivo que deja la aplicación, digamos, que tiene la fuente de información. Pero una vez que uno se adapta a eso y que el formato es el correcto y que es compatible con la aplicación destino, está totalmente desacoplado. ¿Sí? Esto sería lo que conocemos, digamos, como que corre, ponerle las aplicaciones a la noche, que corren, no sé, para hacerte la devolución de la tarjeta de crédito, un proceso batch, digamos, ¿no? Exactamente, sea un Corre a proceso la batch noche, claro, que en no algún quede punto es mucho más práctico también de que estar llamando una API, mandando toda esa información, dejas totalmente. el archivo ahí, queda desacoplado, no solo desacoplado funcionalmente, sino también técnicamente, si la aplicación que tiene que tomar esa información está caída 15 horas, no importa, o no importa, depende de No, lo que totalmente. está, pero puede estar En realidad caído y me de parece repente que se levanta y bien empieza a procesar y ya está. el asincronismo es la ventaja en rigor El, para mí, asincro- digamos. el asincronismo es una gran ventaja, también el desacoplamiento después funcional. Boris. No, tengo una consulta, profe. Yo estoy trabajando con una automatización, un desarrollo medio extraño en el cual estamos utilizando Cowork de Cloud para que procese unos PDF que son tipo facturas. Ujú. Y la idea es que los usuarios dejen los archivos en una carpeta de OneDrive. Con el MCP de Microsoft Cloud se alimenta de ese OneDrive, hace lo que tiene que hacer, que es pasar la factura a un Excel y después la idea es que lo suba. No lo puede subir porque no tiene permisos, pero lo que implementamos es subirlo a GitHub y que GitHub reaccione con GitHub Actions. Esto podría ir por ese lado, tipo, Cloud lo sube a GitHub y lo deja en ese GitHub y es GitHub quien se encarga de, a través de una API que armé, subirlo a OneDrive. Sí, hay una Eh, integración en el archivo. Sí.
Va por ese lado, digamos. Sí, sí, sí. La integración Excelente. a nivel de archivos. Em, bueno, acá está un poquito también explicado. Se habla de la complejidad de implementar, sí, porque también es más fácil conectarse con una API que quizás estar poniendo un archivo y transfiriendo el archivo, pero bueno, a veces em, es la forma que hay que hacerlo. También el formato a veces de los archivos, que pues si le agrego una columna, le saco una columna, después puede fallar el procesamiento. em, Tiene esa parte un poquito más compleja, pero bueno, es como bien lo dices, es algo que Sí, hoy en día todavía se utiliza, ¿no? y el mundo aparte, profe, de los reintentos frente a los errores. Totalmente, pero me he Oh, olvidado de ese Dios, punto. no, no. Falla, vuelve todo para atrás o no, bueno, sí. Bueno, commit, rollback, puede haber de todo ahí, si se mete en el Vamos, medio. vamos, volvemos. Tal cual. Bueno, vamos a otra eh, estrategia. Bueno, esta es, si hablamos de dolores de cabeza, este es eh, un clásico de clásicos. Em, Integración a nivel de base de datos. ¿Sí? ¿Qué sería esto? Básicamente, acá como lo vemos acá, 3 aplicaciones en el ejemplo, todas acceden a la misma base de datos. Bueno, acá está escrito un poco los pros y los contras, pero a ver si alguien toma la palabra y me puede comentar un poquito cómo lo ven así rápidamente, tratando de no leer tanto. 3 aplicaciones accediendo a la misma base de datos. Tenés que tenerlo muy bien implementado el tema de las race conditions, porque a la primera de cambio que las tres quisieron acceder a un mismo Te dato y tumba la base. cambiarlo, Sí, está bien, eso es un problema. Pero ahora hay No, problemas pero más graves todavía. sí, digamos, primero, viola principio de microservicio que cada aplicación debe tener su base de datos. Sí, Ya correcto. desde el vamos, ya ahí, digamos, o sea, un esquema Está así bien, no pero podría ponele ser que no en micro. estamos en microservicios, son 3 monolitos. Ok. Hmm. Igual es parecido a lo que estabas diciendo. O sea, te lo cambié de monolitos, pero el problema se sigue cumpliendo, digamos, ¿no? Lo que pasa es que no como una regla de microservicios, pero yo Claro, tengo porque yo en 3 los aplicaciones que microservicios acceden a la base de datos. lo De rep- resolvería emitiendo evento entre una y la otra para pasar la información, digamos, de claro, la base de datos personal. Sí, sí. ahí el problema es que si te rompe la base, se te rompe todo, perdiste todo automáticamente. Eh, y Bueno, aparte pero la cantidad de uno podría conexiones pensar que la simultáneas, base de ¿no? Ni datos no. quiero pensar la cantidad de conexiones simultáneas que tiene que bancarse esa base de datos. Está bien, puede ser un tema de conexiones simultáneas pero se la puede bancar. Las bases de datos pueden escalar, se la pueden bancar, Pero puede bueno, yo tener, creo que lo principal es la puede tener backup disponibilidad y de la seguridad. datos, disponibilidad y seguridad. Ok, podría ser. Yo les digo cuál creo que yo, creo no. Eh, Por ¿Cuál favor. tiene esto? ¿Qué es lo fácil de esto? son tres Yo tengo apps una, distintas, perdón. acá en el ejemplo son 3 aplicaciones distintas que en algún punto se tienen que integrar. Entonces, yo soy hagamos de cuenta que acá hay un CRM, ¿no? Y acá hay un ERP, No, pero lo más ¿no? seguro es que cada una tenga su propia base de datos porque tiene que Claro. manejar sus datos específicamente, digamos. Principio de Yo soy microservicio. cocinero, soy Ah, cocinero y yo manejo la heladera. El mozo es mozo y tiene que manejar el plato de comida. Los dos son comida, sí, pero yo manejo mi heladera y el mozo sus platos. está perfecto, está perfecto. Ahora, yo vamos yendo a la realidad de lo que pasa, ¿no? O Esto existe, sea, claro, obvio. esto existe. Yo tengo una aplicación en la cual hagamos de cuenta que esta es la aplicación B, que es lo que tiene la información de las facturas de un cliente, ¿no? Es la aplicación, la dueña de la base de datos. La primera dueña de la base de datos. Yo hice mi aplicación B y tengo una base de datos. Bien. Tengo una base de datos que tiene la facturación de los clientes. Alguien hace la aplicación. Esta es una aplicación vieja. Una aplicación vieja, una tecnología vieja, que ya nadie la echa en COBOL, por ejemplo. Pero la base de datos es una base de datos relacional nueva. Ahora yo hago la aplicación A que digo, yo soy un CRM, me interesa tener las facturas de las facturas de los clientes. ¿Cuál sería el camino ideal? Pedírselo al microservicio B, no a la base de datos. Pedírselo a la aplicación B, hacer una API o lo que sea y pedírselo.
Ahora, a Correcto. veces es más difícil, o mucha información, o porque la aplicación es vieja. Entonces, es una gran tentación conectarse a la base de datos, hacer un query y decirle, dame la factura de este cliente y me la llevo y listo, y se termina el problema. Esto son 3 horas de desarrollo, Sí. ya está saliendo a producción y todo, en realidad de desarrollo son 5 minutos. Es lo que tarde alguna AI que nos ayude, Lo que ¿no? tarde cloud. Lo que tarde cloud, lo que tarde que quieras usar. Después para ir para hacer la producción todo tarda 2 horas, pero te quedas atado. Te quedas atadísimo. Después alguien hace un upgrade acá, cambia un campo acá, se te rompe esto, se te cae toda la producción. Está totalmente acoplado, usando la palabra que usaba antes Luciano. Estás totalmente acoplado. Ahora, yo se los cuento así, parece que nadie lo haría. Esto sigue estando por todos lados. em, es algo y que es una super tentación. Y no dudaría que No, y aparte se te hace alguna una base de inteligencia datos. artificial, si uno quiere decir integrarse con algo y lo ve como una alternativa, quizás lo proponga como una opción, quizás nos dé un warning, pero quizás uno no pondere tanto ese warning de, ojo que esto queda muy acoplado, y uno todavía dice, bueno, dale, resolverlo, puedo resolver en 2 minutos. Bueno, ahí es donde estamos los profesionales para decir, ok, se puede hacer sí, puede ser una solución temporal sí, sabiendo que una solución temporal después queda, ¿no? Y que hay múltiples problemas. Yo les conté el problema de el campo que acá me modifican y después se me cae la aplicación A, ¿sí? Pero después hay temas de seguridad, hay temas de performance, hay temas de que de repente alguien modificó esta base de datos y empieza a fallar otra que uno no sabe por qué está fallando, No, ¿no? y el No tiene ni crecimiento idea. exponencial, profe. Vas Y a una vez que tener que abriste, salir, vas a tener que ah, salir a indexar, vas a tener que empezar a laburar sobre la base de datos después. de repente esta aplicación nueva te empieza a hacer muchas consultas y te tira abajo esta otra, porque te está afectando, como decía Andrés, la performance de esta otra. Es como que uno empieza el desgobierno de esto es tremendo. Ahora, Que, ¿es fácil y en algún momento resuelve? Claramente, Sí. es claramente. que Si yo no también, tengo la API desarrollada, si yo no tengo la API desarrollada de acá y necesito hacer una consulta de una información enorme de una aplicación, de esta base de datos, y te hago un query a la base, no hay con Sí, qué se darle terminó para el obtener la problema. información y se terminó el problema en minutos, Sí. versus tener que pedirle a los dueños de la aplicación B, ¿no? Que me Expóneme un desarrollen una app, endpoint con desarrollen un una API, método. con un método, todo, y el negocio me está diciendo, necesito esto para mañana, no puedo ir por acá. ¿Se Sí, puede pero hacer? Sí. sí se puede hacer, pero nunca hay una integración de fondo. Básicamente porque esto que se está planteando es una problemática general en todas las empresas que empiezan a apostar por SAP, pero no, al fin y al cabo tampoco pueden terminar de abandonar las bases de datos viejas que tienen, porque SAP en este caso es muy difícil de integrar muchas Sí, esto es veces. una Le pasa a un problemática, montón de empresas. una problemática histórica que está y Ujú. sigue estando. em, y que a ver, como todo en lo que hacemos nosotros, ¿está prohibido hacer esto? No, en algún caso te va a salvar, te va a salvar. Em, Claro. el tema es cuando empieza a haber un uso em, no gobernado, ni siquiera pensado, ¿no? Entonces, es eso, por eso tiene pros también, ¿no? Acá están los pros, performance, entrega inmediata, sí, yo quiero la base de datos. Quizás escalar una base de datos es mucho más fácil porque escalar algunas aplicaciones muy viejas, ¿no? Si tengo una, Tal una cual. base de datos relacional medianamente buena, y la escalo 10 veces más rápido que por ahí que la aplicación medianamente buena, ¿no? Em, entonces, bueno, si necesito performance, necesito escalar, lo puedo hacer, necesito un volumen de datos importante, se puede hacer. Bueno, ahí tiene pros, pero también tiene sus contras. El tema es, esto como todo es un trade-off entre lo que una decisión que toma tiene sus pros y sus contras. Bueno, de acuerdo a los requerimientos que tengo y las posibilidades es la decisión que puedo tomar. ¿Sí? Y ahí está de nuevo el rol mucho se está hablando, ¿no? Con toda la inteligencia artificial, que todos ya estamos, digamos, envueltos en eso y algunos más y otros menos fanatizados, pero eh, todos, definitivamente creo que todos impresionados. Bueno, pero ahí está el rol del senior, ¿no? Cuando hablan un poco de, ok, pasamos a ser todos, o que la industria necesita más seniors,
es porque tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Cuando la inteligencia artificial se está yendo para algún lugar, tiene que decir, ok, y saber las preguntas que le estamos haciendo. Entonces, a la hora de integrar, es seguramente, quizá nos dice, entre que, bueno, acá me puedo integrar a la base de datos, es un poco más inseguro, porque quizá tiene un poco de acoplamiento, pero se puede hacer. Bueno, quizás es el momento de decir, ok, pero y hacerle esas 2 o 3 preguntas que se necesitan. Porque después cuando se caiga todo y em, el teléfono suena y no atiende. O podría atenderle AI, pero en algún momento va a sonar nuestro. Bueno, seguimos. Llamada remota, ¿sí? Este es un poquito más el- los, las APIs, ¿no? Las APIs, ¿no? Que es que acá hay otros tipos de llamadas, porque el concepto de API, si quieren, o el nombre API es un poquito más moderno, pero la llamada remota es un poquito más antigua, ¿no? Acá hay casos con tecnologías de Java, RMI, Remote Message Interface, creo que si no mal no recuerdo la sigla, SOAP, REST, ¿no? Las APIs en sí. Bueno, esto básicamente es la aplicación, lo que decíamos antes, ¿no? O el recomendado si yo quiero obtener información de otra aplicación, es invocar a la aplicación. ¿Sí? Entonces, cuando yo invoco la aplicación, ¿sí? Cuando la app consumidora invoca a la proveedora y va a través del API que está exponiendo, está en un ambiente controlado. ¿Sí? Porque esta API sabe la información que está exponiendo, sabe cómo exponerla, sabe incluso cuántos puede atender de eso porque está accediendo a través de la lógica de negocio. Si nos vamos al grafiquito acá del inicio, ¿no? Está exponiendo la API, entra por la lógica de negocio y acá la lógica de negocio ya está contemplando qué información va a exponer y qué no, ¿sí? Y de qué forma lo va a hacer. Entonces, es una forma que claramente el contrato, los pros, el contrato es claro y estándar, es independiente de la tecnología, porque yo acá, ¿sí? No me importa si esta aplicación está hecha en COBOL y esta es Python, ¿sí? Mientras que el contrato y la tecnología que se comuniquen es la que acordaron, terminó el problema, ¿sí? Después incluso un día, si el contrato este es claro de cómo se comunica una con la otra y cuál es el request y el response, bueno, hasta yo podría cambiar totalmente esta aplicación mientras que siga manejando ese mismo contrato, ese mismo request y ese mismo response. Entonces, esto obviamente claramente es una forma de integración mucho más mantenible en el tiempo, mucho más desacoplada que las anteriores, ¿no? Esto es lo La más con, común, digamos, ¿no? Es como lo que más... Dependiendo en realidad dependiendo de la tarea. claro, dependiendo de la tarea, Porque va no a sé si haber, querés para mí, iniciar o si querés extender. no, digo, dependiendo de la tarea, porque esto se va a relacionar mucho con lo que entiendo que viene después, que es, digamos, la arquitectura de eventos. Digamos, hay tareas que yo Exactamente. no necesito una respuesta inmediata y a lo mejor son un montón y yo realmente no necesito una respuesta inmediata, por eso no debería resolverlo con una pegada HTTP, como en este caso. Exactamente. Acá, si quieren, la contra es la de que ambas aplicaciones van a estar disponibles. Si tengo una respuesta sincrónica. Si yo necesito, Exactamente. yo estoy en un proceso en la aplicación consumidora, que es, ejemplo, quiero hacer una transferencia y el saldo de está acá, ¿sí? Bueno, yo tengo que mandar a esto para antes ver si tiene saldo, volver con cuánto es el saldo y ahí recién poder hacer la transferencia. Si esta aplicación no responde, falla la transferencia, yo me quedo esperándola, no vuelve nunca, ¿sí? Y ahí falla todo. Entonces dependemos de la otra aplicación. Sí, pero ahora te voy a decir algo. Está Dale. bien, vos necesitas el saldo ahí, ¿no? Ponele, eso sí lo necesitas de manera inmediata. Porque Ujú, ahora después necesito enviarte la transacción al activity, digamos, ujú, a tu actividad en la billetera. Eso no necesito que sea inmediato. Lo agarro, lo tiro en un mensaje, que alguien lo agarre cuando pueda. ujú. ¿Me explico? Totalmente, Digamos, totalmente. Eso definir la inmediatez de la información que necesito. se nota que trabajas en una fintech, ¿eh? Totalmente, No, y totalmente. reniego.
Totalmente. Eso, si querés, lo que un poco está diciendo es un poco el concepto de los microservicios, ¿no? Cuando se Correcto, busca sí, todo bueno, claro, nosotros todo. el asincronismo al repensar todas las interacciones entre las diferentes partes, incluso de una misma aplicación, en forma sincrónica, como para desacoplar totalmente, Es ¿no? fantástico, men. Sí, por eso hablábamos antes de el marketplace, ¿no? Con múltiples microservicios dentro de un mismo frontend, ¿no? Uno el buscador, otro el carrito, que lo ideal es que se empiecen a comunicar todos en forma sincrónica, porque si bien a efecto funciona, en algún momento puede ser que uno busca algo y toca para agregar al carrito y no aparezca en el carrito, podría pasar, pero al menos no se te cayó toda la aplicación, Claro. ¿no? Entonces, después de repente se levanta el microservicio y va a aparecer en el carrito y va a funcionar todo. Y lo mismo que lo que estás diciendo vos, ¿no? Que esa es si te entendí bien el ejemplo, ¿no? Y corregime, pero que si uno hace una transacción, una transferencia, sí necesitas hacer una parte sincrónica, ahora, dejarlo en la actividad de las operaciones puede ser sincrónico, porque si no, que de hecho pasa, que uno termina haciendo una transferencia y no aparece en las operaciones, en la actividad. Y aparece un ratito, Correcto. a los 3 4 Exacto. segundos, al minuto aparece. Después te puede pasar los 10 minutos, poner, ¿no? Claro, Digamos, o sea, pero porque eso es eso, o no sincrónico. sé, suponte que yo en la transacción hago una validación de datos y tengo que actualizarte, no sé, tiro cualquiera, ¿no? Y tengo que actualizarte la dirección o el número de teléfono que tuviste que poner esa transacción. Eso Ujú, también lo puedo hacer, le tiro un mensaje a una cola, che, cuando tengas tiempo, hacelo. exactamente. Bueno, entonces, Eso. perdón, me salté a la siguiente. Esto es otra forma. Fíjense que ninguna es la ideal de todas estas, todas tienen sus pros y sus contras. Bueno, ahora vamos a esta otra que es la orientada a mensajes y acá está más relacionada con lo que comentaba Luciano recién, que es cuando separo. Fíjense que la diferencia, voy a volver a la anterior. Acá está una contra la otra. Esta aplicación llama a esta otra y es una llamada directa. ¿Sí? Acá hay algo intermedio, ¿sí? Es un canal intermedio, podría ser una encoladora en el cual la aplicación consumidora le manda el mensaje y este lo levanta cuando puede. Te sigo el ejemplo ahí, Luciano, que es, ok, hago una transferencia de un usuario a otro, hago una operación o compro algo. Ahora, dentro de una de las cosas que uno quiere hacer es que haya alguien que necesite tener del otro lado la lista de todas las operaciones. Para tener la lista de las operaciones necesita tenerla, esa lista, conocer esa operación. Entonces, en lugar de hacer una llamada directa, ¿sí? Y que se caiga y que ésta se quede esperando a la otra aplicación, ¿sí? La deja en algún lugar que sea como un encolador. Y si está en el momento levantada, la levanta y deja la lista de operaciones y la muestra, ¿sí? Ahora, si está caída esta aplicación, bueno, quizá tarde un rato, ¿no? En que aparezca la operación realizada, no deja de ver de que se haya efectuado y esté confirmada esa operación. En el momento que esta levanta el mensaje y lo puede procesar, ¿sí? Entonces, los pros de ese acoplamiento y asincrónico, ¿sí? No depende de la disponibilidad de performance de externos, esta puede estar colapsada, ¿sí? A nivel de performance, totalmente que no puede procesar nada, esta aplicación sigue funcionando igual, ¿sí? Y acá incluso me remito a lo que hablamos anteriormente, si esta aplicación está colapsada y es un microservicio, puedo empezar a generar otros microservicios, ¿no? Puedo Claro. replicar esta aplicación una y otra vez y puedo empezar a relajar la, ese, ese cuello de botella que tiene a nivel performance. Profe, Sí. perdón, conceptualmente este es muy parecido al de la transferencia de archivos en cierta forma, eso de que una aplicación va, deja un archivo en un lugar y después la otra va y lo levanta ese archivo cuando puede, quiere, debe. En este caso es medio similar, pero exceptuando el hecho de que también acá la otra app si está caída, lo puede levantar cuando se levanta y listo. En A ese ver, sentido. en ese sentido sí. La realidad es que acá lo que está pensando es más que es el mensaje de una llamada a una Claro. API, ¿no? Que uno hace el request y después va a esperar una respuesta, ¿sí? De alguna forma incluso. Bueno, puede no esperar una respuesta, em, pero es más parecido, es más como un workaround del anterior. Yo te diría que es más como un workaround de esta. Ay, perdón.
de esta anterior es casi como un workaround de esta anterior, más que parecido a los archivos. Pero los archivos más como procesamiento batch, no podría procesar. Son casi casos de uso distintos. Es que voy a procesar, bueno, ok, tengo todas estas operaciones que usamos durante el día. No es un banco que hace transferencias así de vuelta, El va, y a la noche se hace toda pago, la conciliación utilizando el archivos. pago del subte, profe, vos pagás a la tarde y el mensaje te llega a la noche del banco. A la Claro, 1 de la bueno, mañana me despierta para decirme que pagué 1.400 mangos de subte. Exactamente, claro, ahí está. Parece que, Eso es un proceso batch. parece que se me ríe en la cara. No, y vos te asustás, ¿viste? Porque te llega la notificación del gasto, gastaste con tarjeta. ¿Qué mierda, viste? No, no, fui en el subte hoy. ¿Entendés? Te quería bueno, decir que dale. nosotros, digo, hoy las herramientas, puntualmente para esto orientado a mensajes, las herramientas que te da AWS, que son las SQS y las SNS, ¿Mm? te facilitan la interacción maravillosamente. Totalmente. Sí. Digamos, tener ¿Por qué? herramienta Porque específica para esto. específica para esto, porque te hace que por lo menos que bueno, que es lo que siempre la evolución intenta hacer, digamos, ¿no? Que te puedas enfocar en la resolución del problema de negocio y no en toda la infraestructura de cómo manejar la cola, cómo manejar los mensajes, el input, el output del mensaje, la persistencia o no del mensaje. Bueno, todo eso sí te lo resuelve ese tipo de tecnologías. Ujú. Bien, bueno, contras, ¿no? En caso donde requiere respuesta inmediata, claro, si necesitamos un sincronismo por alguna razón, em, no puedo mandarlo y quedar esperando la respuesta. Lo que pasa, a lo que se orienta con esto de alguna forma es que a repreguntarnos en el momento que estamos haciendo una interacción sincrónica, ¿es realmente necesario que sea sincrónica? ¿No puedo bancarme el asincronismo? Y acá un ejemplo que no sé si ya lo di en algún momento con ustedes, pero de última lo repito. em, Acá no aplica el concepto de que la audiencia se renueva, pero, pero se aplica el ejemplo. ¿Les pasó alguna vez que hicieron una transferencia con Mercado Pago y, y vuelve la pantalla y le dice, no la podemos hacer en este momento, la vamos a hacer un rato? ¿Les habrá pasado? Sí, Y después aparece, ¿les pasó a Sí. Boris? ¿Te pasó? De hecho, lo que sucede ahí es que la transferencia, como en el movimiento del lugar A al movimiento del lugar B, queda en estado pendiente Claro, y ese estado pendiente después obtiene una resolución normalmente en aprobado. claro. Bueno, y eso de alguna forma es que en algún momento dijeron, ok, bueno, esa transferencia, si es sincrónica mejor y ya podemos confirmarla, perfecto. Ahora, si es asincrónica y algo falla en el medio, no hago que el usuario se quede esperando que falle todo. Lo encolo en algún lugar, ya lo tengo confirmado, en el momento que se pueda procesar, se procesa y vuelve. Listo. Sería Sí, cuánto asincronismo es aceptable o manejable. exactamente, pero también es repensar el proceso, es decir, En esto es realidad necesario lo que que sea vos así. necesitás, porque si yo voy a hacer una transferencia y necesito consultar el servicio A, B, porque el servicio B me tiene que entregar un dato que yo necesito para hacer la transferencia, ahí no puedo hacerlo asincrónico, Claro. digamos, ¿no? Claro, pero una vez que vos tenés todos los datos, que corroboraste que el CBU destino es el correcto, corroboraste que la plata la tiene, en origen la tiene, listo, que hacer la transferencia, de última va a ser esperar a que la otra parte responda. E incluso si por alguna parte falla, le puedes decir falló por tal razón, listo, se terminó. Sí, No, y te diría que sería más responsabilidad del core transaccional que de la propia aplicación, eso incluso. claro, Digo, sería el pero core bueno, transaccional el que debería manejar ese asincronismo. Vos solamente tratar de entregar la respuesta, ¿no? Che, esto está en pendiente, se va a El resolver dato. en tanto tiempo. exactamente. Pero bueno, entonces también esto nos lleva a eso, a repensar los procesos a ver, y darle mucho más asincronismo que libera todo. Todo lo que venimos hablando antes em, sigue agregando capacidades. Esto no libera recursos, lo hace más eficiente, lo hace más escalable a nivel de cada uno de los microservicios. Bueno, todo se va agregando ¿Será más en la costoso? misma dirección. ¿El qué? Económicamente lo pregunto, no lo sé. ¿El qué? Digamos, orientarte a mensaje en donde necesita otra infraestructura, digo, una SQS, una SNS donde publica el mensaje, una SQS que lo agarre y lo procese, que hacer un llamado HTTP, digamos, y será más costoso en dinero el proceso.
Bueno, depende que esté mirando uno. Em, porque, a ver, podría ser que eventualmente un servicio te cueste más, ¿no? Como se llama HTTP, ¿no? Si estás usando, no sé, SQS, SNS, quizás tenés un costo que no lo tenías en HTTP. Podría A, ser. a Ahora, eso me refiero. ahora, a la hora de que se te caiga una Sí, operación, sí, sí, todos los sí, otros costos que tenés son sí, sí, sí. montón. A la hora que del gasto de desarrollo que quizás tenés, ¿no? Para reprocesar una operación después, tenés que reprocesarlo, pensarlo, hacerlo, vas a sumar costos Sí, otro sí, lado. ¿a dónde Entonces, la guardo? ¿Cómo la persisto? ¿Me y de entendés? ahí, ¿cuántos otros servicios vas a utilizar? Entonces, como que es extremadamente relativo, ¿no? De acuerdo a cómo tenés el caso. Bien. Todas estas estrategias vienen como, quizá no todas, algunas son más nuevas que otras, como consecuencia de que se fueron agregando muchos más jugadores en el medio para hacer tantos microservicios. Antes era capaz, hacía uno solo o dos, ahora tengo todo partido eh, en muchas instancias y la interacción entre ellos genera que tenga que resolver de esta manera. Claro, sí, todo es una evolución que se va dando una cosa de la mano a la otra y todas se van llevando. La forma de resolver los nuevos problemas y aplicar las nuevas tecnologías. Sí, sí, igual esto es algo que el tipo de integración a través de colas de mensajes o mensajería tiene muchísimos años. Lo que pasa es que, claro, empieza a tener nuevos usos, empieza a Significados. ser más fácil hacerlo y empieza a ser más necesario. Entonces una cosa va llevando a Un la otra. resignificado. Exactamente. Sí. Ok. Bien. Bueno, conclusión de la clase de hoy, ahí lo decíamos, hoy no existe ninguna organización que no necesite integración de aplicaciones, ya sea entre la aplicación o con otras aplicaciones. Em, y como le fuimos hablando durante la clase y gracias a todos los que participaron, em, no hay una única forma, a veces ya sea por decisión estratégica y muchas otras veces por restricciones. Tenemos que tomar una u otra, el tema es saber, digamos, cada trade-off y cada decisión que tomamos. Así que bueno, eso es todo por hoy. Em, si tienen alguna duda, algo que quieran consultar. No, muy bueno, profe, la clase. Muy interesante. Sí, buenísima. Yo le quería consultar, digamos, porque nunca, yo empecé a trabajar con esto cuando ya existía WS, digamos. Entiendo que Kafka existe hace cientos de años, digamos. Sí, cientos de ¿Cómo? años. Si me No, preguntas de qué no, año digo, pero, es, no, pero digo, hace tiempo que se usa. sí, Por eso digo, antes digo, y se usaba, digamos, como un broker de mensajes, ya se usaba antes que existieran las nubes, las SQS, etcétera, etcétera. sí, claro, claro. Sí, hay un famoso MQ Series de IBM de los, no sé, 90 debe ser Claro, claro, esto se usa hace una o banda, no, digamos. incluso antes, no sé, pero sé que estaba las colas de mensajes em, desde los 90 seguro. Bueno, ahí porque también MQ Series, había otros periodos también, pero MQ Series era muy conocido. Y que debe estar productivo en En varios algunos lugares todavía. lugares. Sí, correcto. Bien. Profe, ¿Otra pregunta? tengo una duda, pero que no es de la clase, así que no quiero interrumpir a alguien que tiene una duda de clase. Eh, ¿Alguna duda de clase? ¿Qué? Bueno, no, ninguna. Si querés Bueno, voy. en cuyo No. caso me tomo el atrevimiento. Dale. Es un concepto que me quedó medio colgado de la semana pasada. Habíamos hablado, cuando estabas hablando de todo esto de lo que son las máquinas virtuales y eso, nomás un concepto que era el hypervisor. Ujú. Por un lado no me había terminado de quedar súper claro qué era, pero más allá de eso, hace muy poco se puso medio de moda, por así decirlo, un método de craquear juegos para evitar un DRM llama de nuevo, el uso de algo que se llama hypervisor. Y como ahora lo veo como un concepto que forma parte de lo que son las máquinas, quería preguntarte si tenías la más mínima idea de ese concepto, porque realmente no tengo idea y ni siquiera sé lo que es. ¿Cómo se llama?
El hypervisor, lo vimos en unas slides No, de la no, clase Hyperverse pasada. sí sé lo que es, pero no conozco eso del juego hackeado. No, ¿Qué y era? cracks para craquear juegos utilizan hypervisor. Según lo que yo tengo entendido, es una Y claro, forma en para la que vos contenerlo. desactivas todo, desactivas Wi-Fi, antivirus, como que llegás a la parte más básica de tu computadora para jugar un juego craqueado para que el DRM, de nuevo, no pueda detectar que vos craqueaste el juego. No estoy seguro, yo hablo así Y medio en el profe, aire, lo pero tiene quizás lo corriendo en una sabía. máquina virtual, digamos. No sé, estoy haciendo una búsqueda rápida. Parece que el método Hypervisor funciona incluso con. Estoy buscando Puede en ser Google. una virtual modificada para que Claro, una haga virtual que le determinadas saca funciones, todo, deshabilitada algunas funciones para que corra. Claro. le volá todo, claro, y vos la tuya la tenés, digamos, el host lo tenés protegido, digamos, el anfitrión, y a la máquina virtual la aislás. Porque, viste, Ujú. cuando vos craqueás viene con un montón de cosas eso, ¿no? La verdad, no lo sé, pero ahora que me lo tiraste, lo voy a mirar un poquito después y te cuento, pero. em, Empieza a piratear juegos, profe. pero no, a ver, no. Pero no sé si está relacionado al mismo concepto. Me parece No, medio no. raro, pero Puede ser que simplemente sea el nombre lo que coincida y ahí me hizo ruido. yo creo que lo que me decía es el nombre. Porque ese método Hypervisor. Es que en realidad no es un hipervisor porque es una máquina virtual que corre sobre Windows. Así que O sea, bueno, viste que dicen que enseñando se aprende más que de alumno, así que me voy a quedar Sí, el claro. palindro. Obvio. Bueno, Excelente, profe. Muchísimas gracias. bueno, chicos, Mira, dice, el método Agarra- Hypervisor es una técnica de emulación utilizada recientemente para saltarse las protecciones DRM agresivas. ¿y DRM qué es? No tengo idea. DRM son los anti-cracks que tienen los juegos cuando vos los comprás, viene con Ah, DRMs, que por ejemplo decía, de nuevo es uno de los más conocidos porque los acá está, juegos acá de está, acá nuevo está. son difíciles de craquear. Sí, y dice, a diferencia de los cracks tradicionales que modifican los archivos ejecutables .exe, este método engaña al sistema a nivel kernel. Mira qué Pero es interesante. es otra cosa, es otra cosa. No está relacionado. Terrible, terrible. Bueno, bueno, chicos, Muchas muchas gracias, gracias profe. por todo. Gracias, Chao, profe. profe. Hasta Buenas Hasta luego. noches. Chau.